empecemos. A ver, día de ayer quedamos, nos faltaba hacer uno de integrales de teorema de Green, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver lo de teorema de Green, superficies, bueno, el campo. Vamos a ver lo del teorema de Stokes, teorema de divergencia de Gauss, y ya finalizaríamos todo. Entonces serían estos dos ejercicios, esos otros pues ya para que ustedes lo hagan. Esto es de que, esos integrales de superficie. Esto rotacional de un campo, teorema de Stokes, teorema de divergencia de Gauss y ya. Hacemos algunos ejercicios pues del teorema de Stokes y divergencia de Gauss. Bueno, recordando, sabemos de que el teorema de Green, eh, para poder aplicar nosotros el teorema de Green, sabemos de que lo que necesitamos como tal es, primero, que la superficie sea cerrada, ¿cierto? Como es en este caso, por ejemplo. No podemos tener este tipo de gráficas o de curvas para poder aplicar Green. Siempre Juan, tenemos que... Dime. discúlpame la interrupción. Juan Camilo, es que tú te llamas, ¿cierto? Sí, Listo. Ayer en la descripción que nos daba, decías que la integral de línea se aplicaba a curvas cerradas, ¿cierto? no, no necesariamente. Cuando tengo el campo. Ah, bueno, sí, pues, pero no necesariamente. Pero sí, por lo general, uno lo aplica a curvas cerradas. Pero por esas razones que tengo este ejemplo, por ejemplo. Discúlpame la redundancia. Pero esas son integrales de línea que me pueden indicar un flujo, no más. En el teorema de Green, yo creo que por acá en la teoría yo mencioné eso, ¿cierto? Mira, por ejemplo, aquí, para poder aplicar el teorema de Green, es requisito la curva sea cerrada. Si la curva no es cerrada, aplico el teorema fundamental, que es lo que vimos anterior, bueno, la clase de ayer, básicamente el taller de ayer. Pero es que hay un detalle y es que el teorema fundamental, hasta donde yo tengo entendido, es para campos vectoriales nada más. Y resulta que en muchas ocasiones en esos ejercicios, la mayoría son pues aplicar una integral de línea a una curva que es abierta, pero que no es un campo conservativo. O sea, yo puedo tener un campo y aplicar simplemente el teorema fundamental, sí, por esa misma razón. Pues lo que dice aquí, ¿cierto? Que dice, para poder aplicar el teorema de Green es requisito que la curva sea cerrada. Si la curva no es cerrada, aplico el teorema fundamental para una región abierta, ¿cierto? Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? No, pero mejor lo hablamos al final para No, que es eso, avancemos o con lo sea, que vamos a hacer. que tú aplicaste un teorema fundamental para un campo que no era, bueno, para una curva que no es cerrada, ¿cierto? Y el campo no es conservativo. Pues tratando de resolver una integral de línea Ujú. que tiene una curva abierta, Ajá. pero me enredé y por teorema fundamental no se puede hacer porque hasta donde tengo entendido, pues lo que nos dijo el profesor en clase, el fundamental del cálculo solo es para campos conservativos. Ok. Y tú verificas si el campo era conservativo o no conservativo. Sí, no era conservativo. Y tú lo aplicaste para esto. O sea, tú lo aplicaste de la forma como hicimos estos ejercicios, por ejemplo, de Era para una parametrizar y toda esa integral cosa. de línea, sí. Por eso te digo, ya al final, si queda espacio, te muestro y Eso. ahí. Dale, listo. Dale, listo. Ya lo que nos quedaba básicamente era la parte del teorema de Green, ¿cierto? Resolver algunas cosas de las superficies y ya íbamos a pasar con lo de los campos, pues rotacional, divergencia de Gauss, teorema de Stokes.
que eso pues es lo que, sino que ayer no alcanzamos a hacer un ejercicio pues de Green, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, ven, miren lo siguiente. Como acaba de mencionar ahorita, ¿cierto? Teóricamente, pues necesitamos que la curva sea cerrada, como es en este caso, que denotada de esta manera. Cuando se denota la curva de esta manera, es que la curva es cerrada, ¿cierto? O sea, la integral, una bolita aquí, indica que la curva es cerrada, literal. Entonces, para evaluar la integral de línea, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Ah, espérenme, yo abro el programa de la tablet. Mm, Huion. Cierro esto. Ya, listo. Entonces recordamos que esto era P, ¿cierto? Y esto es Q, básicamente, ¿cierto? Vamos acá a copiarnos un poquitico para que miremos lo que sería este teorema, ¿cierto? Eh, y podernos basar, pues, básicamente en lo que dice, ¿cierto? Entonces dice, suponga que es una curva cerrada, suave, por partes, con una orientación positiva, que limita una región simple, convexa, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una integral de esta forma, esto es básicamente lo que está dentro, es el campo, ¿cierto? Entonces, esto es P y esto es Q, como me lo indica el teorema de Green, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es básicamente generar una integral doble, ¿sí? Generando una derivada, la derivada de Q, la derivo con respecto a X, y a P lo derivo con respecto a Y. Posterior a esto, lo que hago es básicamente la integral, ¿cierto? La doble integral de la derivada de Q en este caso, con respecto a X, sería 3X al cuadrado, que sería derivar esto. Y la derivada de P con respecto a Y sería aquí eh, menos, menos 2, ¿cierto? Menos 3X, menos 3Y, perdón, ¿cierto? ¿Choque? Sí, menos 3Y cuadrado, cuadrado, sí. Entonces, básicamente, lo que queda dentro de la integral doble es esto, ¿cierto? No queda más ¿Cómo así? por el signo de la fórmula. Sí, a ver, espérate un momentico, yo lo hago bien por partecitas para no confundirme. Bueno, sí, menos 3y cuadrado, tienes toda la razón, gracias, por el diferencial de área. Qué pena con ustedes, hoy estoy un poquito, un día largo. Mm, Entonces, ahora, miren una cosa importante que reescribiendo esta ecuación, ¿cierto? Tengo a 3x cuadrado más 3y cuadrado, ¿cierto? Por un diferencial de área. Entonces, si yo voy a llevar esta integral doble a una integral que tiene dos variables, obviamente, miramos que tiene una estructura de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esa estructura lo que me relaciona es a coordenadas polares, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí, Listo. cierto. Entonces,
Lo que yo voy a hacer es básicamente llevar esta estructura a coordenadas polares, literal. Entonces, tengo a X, que es igual a R coseno de teta, y tengo a Y, que es igual a R por el seno de teta. ¿Listo? Recordamos que cuando hacemos una sustitución y hacemos un cambio de coordenadas, pues no debemos dejar atrás el jacobiano, ¿no? Entonces, una cosa importante, miren que la circunferencia como tal, las dos circunferencias como tal, espérenme, miren que las dos circunferencias como tal son cerradas y son totales. Es decir, que el ángulo teta, o sea, una de las variables, estará entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y el radio como tal, como yo lo que estoy buscando es básicamente la región sombreada, miren, la región sombreada, estará entre 1 y 2. ¿Listo? O sea, el radio va a valer entre 1 y 2. Eso yo creo que gráficamente se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Quién no lo ve? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿O todo súper bien? Bueno, voy a suponer que vamos volando. Entonces, planteando de nuevo esta integral, voy a decir, bueno, una cosa importante. También sabemos de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como es igual a r cuadrado, miremos que yo este 3 lo puedo sacar como un factor común y reemplazando me va a quedar, bueno, que aquí va a quedar x cuadrado más y cuadrado, el cual va a ser r cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazándolo ya aquí como tal en esta integral doble, lo que voy a obtener es simplemente 3r cuadrado multiplicado por lo que sería el jacobiano, ¿cierto? Que sería r por un dr por un d teta. Entonces sabemos de que el radio como tal estaría entre 1 y 2 y sabemos de que el ángulo teta estará entre 0 y 2pi. Listo. Entonces miren que básicamente el proceso del teorema de Green es diferenciar cuál es P, cuál es Q, derivar a P con respecto a Y, derivar a Q con respecto a X y restar al final esa derivada que es con respecto a X menos la que es con respecto a Y. Eso es lo que iría en la integral doble y ya teniendo la integral doble, ya ustedes resuelven si les queda más fácil a través de cartesianas o si es necesario parametrizar como tal las curvas para poder resolverlas de una manera más fácil, ¿cierto? Entonces, pues haciendo esto, esto va a quedar, eso quedaría aquí 0, 2pi, esto aquí quería 3r a la 3, entonces serían 3 cuartos de r a la 4, ¿cierto? Multiplica, bueno, he evaluado entre 1 y 2, y esto multiplicado por el diferencial de teta. Entonces, acá, ¿qué tengo yo? Voy a obtener, si yo evalúo esto entre 2 y 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, serían 16 entre 4, 4, serían 4 por 3, 12, ¿cierto? 12. Y 1, pues sería 1 positivo, sería menos 1, que sería 3, 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto sería esa resta? A ver, calculadora. Espéreme, yo busco aquí mi herramienta, la Casio. Casio.
Bueno, espérenme. Vamos a ver acá. Alcanzan a ver la calculadora, ¿cierto? ¿Sí la ven? No la ven. 3/4 y esto es 45/4. Perfecto. Y esto es 45/4. Entonces, tengo 45/4 acá. 45/4 que va desde 0 a 2pi multiplicado por un diferencial de teta. Ya, lógicamente voy a tener aquí 45/4, ¿cierto? Multiplicado por un teta que iría entre 0 y 2pi. Y ya, pues obviamente eso sería como multiplicar el 2pi por 45/4. Como tenemos un 4 en el denominador y un 2 arriba, pues yo los puedo simplificar y eso simplemente me va a quedar 45/2 de pi. Esa sería la solución como tal. Ya ustedes saben que resolver estas integrales ya es un proceso, ya es algebraico básicamente. Entonces quedaría un poquito más fácil como de resolver, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el 30 de este semiarco, por decirlo así, ¿sí? Entonces, me dicen que yo tengo un campo como tal. Miren que aquí me están dando el campo. En la anterior me estaban dando la integral de línea, ¿cierto? Aquí me están dando el campo. Entonces, miren que son dos formas de básicamente describir o de mostrar, pues, este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, te pueden dar el campo o te pueden dar la integral de línea como tal escrita pues con el diferencial de x y el de y. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que el campo en este caso va a ser menos x y cuadrado en y más x cuadrado multiplicado por y en j. Entonces, esto sería p y esto sería q, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, sacando la derivada de p con respecto a y, esto sería menos 2xy. Y la deriva, y bueno, y ahí tenemos a q aquí, y la derivamos con respecto a x, y esto me va a dar 2xy, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos la integral doble, planteamos la integral doble, ¿cierto? De una región como tal, y voy a obtener el 2xy menos 2xy, ¿cierto? Todo esto multiplicado por un diferencial de área. Ahora, tengo esta región así, 4xy multiplicado por un diferencial de área. ¿Listo? Entonces, ¿qué harían ustedes ahí? Ya planteé las ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el Y siguiente paso? si aplicamos polares, no importa los límites que están en X y Y. Pues pregunto por las flechitas de circulación que se ven en la vertical y en la horizontal. Claro, tú tienes dos curvas, mira. Pero tú lo dices es de esto, ¿ok? Eso, esas. Porque pues si yo aplico polares, puedo decir que el radio va de 1 a 2 otra vez. Claro,
y que el ángulo va de 0 a pi medios. Exactamente. Perfecto, claro. Esas Si tú lineecitas vas, no importan, en conclusión. claro que importan. Si esto Sí. va también de 1 hasta 2, esto va de 1 hasta 2. Si tú lo coges de aquí hasta acá, va de 1 hasta 2. Esto mide Ah, 1 a 2. sí. Uy, sí, no me había fijado. ¿Sí lo ves? Entonces estás Ya lo tomando esa vi. región. Y cuando tú limitas ese arquito, ¿cierto? Cuando le pones el 0 a pi medios. ¿Sí ves? Sí, Significa que estás barriendo toda esta área de 0 hasta pi medio, hasta 90 grados. ¿Sí ves? sí. Exactamente. Entonces, porque si yo lo mando a cartesianas, o sea, si yo empiezo a meterle cartesianas, la línea izquierda, ¿cuál línea izquierda? Esta línea izquierda va de 2 a 1, no va de 1 a 2. Bueno, va de 2 a 1, pero el radio, ¿cuánto mide? O sea, si tú lo tomaras en cartesianas, tendrías que parametrizar cada curva. ¿Sí me explico? Tendrías que Pero como hacer, lo estamos tomando en polares, claro, tendrías, o sea, realmente no afecta, ¿no? tú tendrías básicamente que hacer lo mismo acá que hicimos acá. Empezar región 1, parametrizarla, región 2, parametrizarla, región 3, parametrizarla. ¿Sí me explico? Hasta llegar acá y que empiezas a sumar básicamente, bueno, y tienes un campo. Entonces tienes que empezar del campo 1, campo 2, campo 3 parametrizados, ¿cierto? Entonces sería un proceso muy tedioso ustedes ponerse a hacer todo ese cuento, sabiendo de que ya se puede parametrizar directamente. ¿Sí lo ven? Entonces, claro, entonces aquí ya simplemente parametrizamos y decimos lo mismo, que X es igual a R coseno de teta y que Y es igual a R seno de teta. En este caso, teta iría desde 0 hasta pi medios, ¿sí? Y el radio siempre va a ser desde 1 hasta 2. Entonces, en ese sentido, vamos a tener acá la integral doble, ¿cierto? La integral doble como tal, y vamos a decir que el radio va de 1 hasta 2, va de 0 a pi medios, ¿cierto? El teta va a 0 pi medios, multiplicamos a 4 por r coseno de teta, multiplicamos por y, que sería r seno de teta, y todo esto lo multiplicamos también por el jacobiano, ¿no? Que sería r por un dr por un d teta. Y listo. Entonces tendría aquí, en este caso, bueno, reescribiendo esto, tendría 0 hasta pi medios. Qué pena la integral, la forma la integral. De 0, perdón, de 1 a 2. De 1 hasta 2. De 4 veces r a la 3. Coseno de teta por el seno de teta. Todo esto multiplicándolo por un dr por un d teta. ¿Sí o qué? Ya solucionando esto, pues ya ustedes saben de que esto ya es más que todo como carpintería, pues, ¿cierto? Puedo, bueno, sacan, primero es la integral del radio, ¿cierto? Que sería de 0 a pi medios. Miren una cosa importante, que la integral de r a la 3
es r a la 4 sobre 4. Entonces con ese 4 se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces quedaría solamente r a la 4, eh, bueno, multiplicado por el coseno de teta, seno de teta, evaluado entre 1 y 2. Listo. Aquí también 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 16, 16 menos 1 serían 15, ¿cierto? Entonces ese 15 yo lo puedo sacar de la integral y puedo tener aquí de 0 a pi medios de coseno de teta multiplicado por el seno de teta por el diferencial de teta, ¿cierto? Entonces tengo aquí, voy a decir, derivada del seno es coseno, u es igual al seno de teta de u igual al coseno de teta por un de teta. Entonces ya simplemente tendríamos acá como tal, eh, bueno, de 0 a pi medios, ¿cierto? De 15, que me va a multiplicar como tal a u por un de u. Si yo integro esto, pues ya tengo u al, bueno, 15 medios de u al cuadrado, que u al cuadrado vendría siendo ¿quién? Seno, seno de teta, al cuadrado, ¿cierto? Sí, al cuadrado, que iría desde 0 hasta pi medios. Entonces, sabemos de que el seno de pi medios es 1, ¿cierto? Y que el seno de 0 es 0. Entonces me va a quedar 1 por 15 medios, pues 15 medios. Y quedaría así la integral como tal. ¿Listo? Entonces miren que el teorema de Green básicamente lo que me hace es resumir, aprovechando de que la curva es cerrada, lo que hace es básicamente eso, resumir que el problema, por decirlo así, sea un poco mucho más, un poco no, que sea mucho más, eh, muy fácil, pues más fácil de resolver. Bueno, vamos a ver un momentico lo que son las integrales de superficie para ver esta parte. Integrales de superficie, CAR, bueno, CA es una superficie paramétrica suave definida por la ecuación vectorial, la misma cuestión. Tenemos a X, Y y Z, ¿cierto? Y si cada punto, bueno, sobre ese corresponde exactamente a un punto V en el dominio de R del parámetro en el plano V. Bueno, es decir, tengo aquí en R, ¿cierto? Tengo es básicamente una región, ¿cierto? Un campo. Y lo que tengo es básicamente a X, a Y y a Z parametrizados en dos variables. De tal forma que si yo voy a encontrar el área de esa superficie, pues tengo que aplicar esta pequeña ecuación. Listo. Vamos a ver una solución pues, de este tipo de integrales, que serían las integrales de superficie, que directamente, así como nosotros hacíamos en la integral, ¿cierto? De las integrales de línea, como podemos observar aquí en la ecuación número 6, en las integrales de superficie también podemos aplicar eso en dos variables, o sea, es decir, en X y en Y, ¿cierto? Ahora nos vamos a dar cuenta de de por qué es que se cancelan como tal. Muchas veces esto con el vector normal, por decirlo así, que sería esto,
Nosotros utilizamos muchas veces ese flujo, o analizamos el flujo de las superficies multiplicado por el campo y haciéndolo producto punto con el vector normal. El vector normal es un vector que cumple la función de ser un vector director. Entonces, al multiplicarlo por un diferencial de superficie, lo que yo estoy haciendo es básicamente cancelando muchas veces lo que es la magnitud y es ahí donde se cancelan. Pero bueno, vamos a verlo, ¿cierto? Bueno, esto ya es de física de campos. Mm, a ver, esto me dice Z. Dime un segundito. Mm, mm, mm. Espérame un momentico. Que recuerdo aquí más o menos esta vaina que yo tengo por acá. Una integral de línea. Bueno, sí, hagamos esto. Entonces, entonces, tengo, básicamente, esto es, ¿dónde me dice por acá? Bueno, dejémoslo aquí. Tenemos esta superficie, ¿cierto? Esa superficie que lo que me están dando también es un campo, ¿cierto? Entonces, el campo como tal es eh, un medio de x cuadrado, un medio de y cuadrado y z como tal. ¿Listo? Entonces, para resolver esto, nosotros lo que vamos a hacer es, técnicamente, tenemos el campo como tal, ¿cierto? Y lo que hacemos es derivar como ese campo, pues, a sacarle lo que llamamos el gradiente a ese campo, ¿sí? Entonces tenemos, eh, perdón, espérenme un momento. Entonces tenemos la derivada de eso, ¿cuánto nos va a dar? Eso tenemos, eh, bueno, sería X en Y más Y en J y tenemos Z en K. ¿Sí? Miren una cosa importante acá también, yo quiero que lo veamos, ¿cierto? Y es que nosotros también debemos tener, ¿dónde está? Miren lo que es la derivada de G y un GY. Tenemos un G y un GX, perdón, y un GY. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo debo tener como tal una, una, una ecuación o una expresión que me indique básicamente la curva, ¿cierto? Es decir, vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Vamos a verlo aquí. Copiémoslo acá. Peguémoslo aquí. Entonces yo necesito tener una expresión G, una G de X. G de X, Y. ¿Cierto? Esa G de X, Y, bueno, G de X, Y, Z, en este caso sería, es básicamente igual a lo que sería esta ecuación que está acá, yo la pasaría al otro lado como tal. ¿Cómo así, Juan, pasar al otro lado? Sí, es decir, dejar y al cuadrado más x cuadrado más z menos, eh, menos 4, sí. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es encontrar estas cositas, ¿cierto? Cada cosita que me están preguntando pues aquí en la ecuación como tal.
Recordamos también que la ecuación como tal la puedo denotar directamente de esta manera. F producto punto con el vector normal multiplicado por un diferencial de área, ¿cierto? Estamos hablando de integrales de superficies. Uy, espérenme un momentico, muchachas, que estoy... Un momentico del baño. Bueno, hola. Bueno, Juan F no será 1K, F, en F, en F, en F, en F. Ah, bueno, sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Eh, Espérame un momentico. Deme un segundo. Entonces, eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar aquí, como yo les decía, vamos a empezar a encontrar como todas las partecitas, pues, de la integral, ¿cierto? Y lo que vamos a empezar es a partir de esta ecuación o de esta expresión, es la que nos va a indicar a nosotros cuál es ese vector normal. ¿Listo? Entonces, para poder empezar a hacer ese vector normal, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese vector normal. Entonces, con la ayuda de esto, el vector normal, nosotros cómo lo hallamos, pues, ¿cierto? El vector normal es simplemente tener el gradiente de G dividido la magnitud de ese gradiente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es el gradiente, por ejemplo, de y cuadrado, x cuadrado, más z, menos k? Menos 4, perdón. El gradiente de eso es 2, vení, a ver. Ah, bueno, sí. Es 2x, ¿cierto? 2x en y, más 2y en j. En z solo tengo 1, sería más z en k, ¿cierto? Perdón. Sería 1 en k. Y tenemos acá abajo, que sería la magnitud básicamente de todo eso, ¿cierto? O sea, es decir, tenemos aquí, bueno, 2x elevado al cuadrado, pues sería 4x cuadrado, ¿cierto? Más 2y elevado al cuadrado sería 4y cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, ahora, el siguiente paso que debemos hacer es multiplicar o hacer lo que se llama el producto punto entre el vector normal y n, ¿sí? Vengan, yo veo una cosa aquí arriba, que yo creo que eso es un DS. Ah, sí, es un DS. Nosotros aquí tenemos un DS. Eso no es un DA, es un DS. Si fuera un área como tal, ya tuvimos que haber encontrado esta parte básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago el producto punto entre n, bueno, en f, producto punto con n, nosotros lo que vamos a tener es básicamente multiplicar, espérenme un momento, a ver, tenemos aquí, es multiplicar básicamente, esto es z, un medio, y bueno, es multiplicar el campo por el producto punto entre con el vector normal, ¿cierto? El vector normal es el vector dirección, técnicamente es el vector dirección de lo que es la superficie. Entonces tenemos un medio, bueno, un medio, x cuadrado sobre 1, sobre 2, perdón, multiplicado por 2x sería x a la 3. De la misma forma, un medio de y cuadrado multiplicado por 2y sería más y a la 3.
¿cierto? Y z por 1 es z. Entonces sería más z. Todo esto lo vamos a dividir entre el radical, que sería 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso, que es el de convertir esta cuestión que tenemos acá, ¿cierto? Que sería la integral doble de la superficie, ya tenemos esta parte interior, ¿cierto? Entonces vamos a copiarla acá. Vamos a tener aquí x a la 3 más y a la 3 más z. Todo esto, muchachos, lo dividimos entre, esto es z, 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por un diferencial de superficie. Pero ¿qué pasa? Que en este caso nosotros ya lo que necesitamos es, aparte de llevarlo de una superficie, necesitamos llevarlo a un área como tal. Entonces, la conversión de esa área, ¿sí? Es básicamente esto mismo. Es esto mismo. Entonces, es esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar ahora sí, todo lo que tenemos inicialmente lo vamos a llevar, bueno, como tal, llevémoslo a esta expresión completamente. ¿Sí? Entonces, tenemos la integral doble, ¿cierto? De lo que sería S, perdón, vamos a colocarle de una vez que, de una región, ¿cierto? Tenemos x a la 3 más y a la 3 más z sobre 4x al cuadrado, bueno, esto es el radical dentro de un radical, más 4y al cuadrado más 1. Ahora, esto es multiplicado por por el radical de 1 más, ¿cuánto es g de x en función de x, y? G de x en función de x, y es técnicamente 2x, ¿cierto? 2x, entonces 2x elevado al cuadrado sería 4x cuadrado, más, ¿cuánto es g de y elevado al cuadrado? G de y sería 2y elevado al cuadrado es 4y elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí lo puedo multiplicar por el diferencial de área. Entonces, miren una cosa importante. Aquí cancelo esto con esto. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y es por esta misma razón que desaparece en casi todos los problemas que inclusive a veces lo escribe de una, ¿cierto? Y uno lo escribe de una, literal, y se omite un montón de cosas. Entonces, coloco la integral doble de la región como tal. Ya me quedaría de x a la 3 más y al cuadrado más z como tal y multiplicado por el diferencial de área. Ahora, tenemos un inconveniente aquí grande. ¿Qué pasa? Que yo tengo dos integrales, pero como tengo dos integrales, entonces voy a encontrar, es el de la región de una sola, bueno, de dos variables, ¿sí? En este caso, x y y. Entonces, esa z como tal sobraría ahí. Uy, espéreme un momento. Esto es 3, esto es 3. Entonces, esa z nos sobraría ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito mandar esa z en función de x y y. Para eso tenemos nosotros aquí, para eso nos dan esta región. ¿Sí? Para eso nos dan esa región. Entonces, donde va z, yo lo que hago es colocar x a la 3 más y a la 3 más 4 menos x cuadrado menos y al cuadrado, multiplicado por un diferencial de área. Ahora, ¿cómo puedo resolver yo este punto?
¿cómo resolverían ustedes esa integral? Miren una cosa importante. Entonces, ¿cómo se resuelven las integrales de superficie? Yo tengo un área, tengo una región, ¿cierto? Tengo un g de x, y, z, ¿cierto? El cual lo que me va a indicar es el vector normal. Ahora, ese vector normal, ¿cómo se encuentra? Sacando el gradiente de esa función dividido entre la magnitud. Cuando ya tengo ese gradiente de esa función dividido entre la magnitud de ese gradiente, ya hago una multiplicación o un producto punto como tal con el campo directamente. Una vez hecho ese producto punto entre el campo y el vector normal, ya seguimos nosotros a convertir esa diferencial de superficie a una diferencial de área, ¿sí? En esa conversión es donde aparece esta parte de aquí, este radical, esta estructura. Entonces, si ustedes hacen este radical, esa estructura, lo que a ustedes les va a aparecer es una expresión igual a la a la de esta, a la de la magnitud como tal de esa expresión g, ¿sí? De esa función g. Ahí es donde ustedes pueden cancelarla y ya simplemente tienen la integral doble de una región o de una área, perdón, de una área como tal. ¿Cómo resolverían ya, por ejemplo, esta integral? ¿Cómo la harían ustedes? La que por polares sale. Por polares sale, claro. Pero sabemos cuál es la figura. Se supone que es una circunferencia, un cuarto de circunferencia. De circunferencia, sí. Ay, sí, ya. Creo que es un cuarto, creo. Sí, parece un O no, cuarto. es una región. La verdad, eso es una región como tal. Eso es la región es completa, sino que pues gráficamente, pues el Pero libro te mira describe que solamente esa no, porción. nos sombrean esa Solamente porción. esa porción. Sí, pero bueno, si quieres analizarla solo este cuarto, sí, analiza solo el cuarto. Y dices que teta va entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque gráficamente me muestra que es un cuarto de circunferencia. Ya, no hay ningún problema. Ay, sí, mira que dice que es la porción del paraboloide, ¿no? Es una porción. Entonces sí, puedes tomarla, claro, puedes tomar ese cuarto del paraboloide. Bueno, en fin, sería como uno, sí, sería un cuarto del paraboloide. Y solo lo analizarías teta igual a, bueno, esto tú sabes que eso puede sacar factor común aquí, el negativo, lo sacas y ya me quedaría x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? O sea que esto aquí sería r cuadrado, ¿cierto? Parametrizando eso, pues. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí. Eso. Entonces, eso te quedaría, bueno, yo se las voy a dejar expresadas en polares, ¿cierto? Para que ustedes si quieren, coseno de teta, y igual a r, seno de teta. Y entonces voy a obtener que va a ser la integral doble. Espérenme un momentico. La integral doble de, bueno, el radio iría entre 0 y 2, ¿cierto? Y Yo el teta estaba iría entre 0 pensando, y pi medios. tengo una pregunta. Dime. Ahí en el ejercicio nos dicen que Z va entre 0 y 4. Si yo reemplazo en la fórmula que me dan del paraboloide y de espejo, cuando Z vale 0, el radio sería 2. Ajá.
Eso se puede hacer. Y cuando z vale 4, el radio sería, creo que raíz de 2. ¿Raíz de 2? Sí. Porque si z vale 2, si paso x cuadrado más y cuadrado para el lado que está z, quedan positivos y el 2 de z lo pasa para el otro lado, queda negativo y quedaría r cuadrado igual a 2. O sea que r sería igual a raíz de 2. Solo tengo como que la duda de si eso se podría hacer. Espérame, yo veo. Te daría 0. O sea, te daría 0. Te daría que x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, esto, ¿cierto? Es lo que tú me dices de aquí, ¿cierto? No, ya pasamos para Más, el lado para donde está z. por eso, mira, aquí tienes igual a z, ¿cierto? Sí, Listo. Si tú tienes, bueno, si tú pasas y te quedaría algo así, 4 menos z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? sí, Si tú dices que z es igual a 0, te quedaría que el radio es 4. 2. Bueno, el radio es 2, perdón. Sí, cierto. Si tú dices que z es 4, 4 menos 4 es 0. Ah, es 0. Ah, sí, seguiría yendo. Sí, sí, sí. Entonces iría el radio entre qué? Entre 0 y Entre 2. 0 y 2. Ay, sí. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, gráficamente, pues tú ya lo sacas, ¿cierto? Pues te está diciendo que va entre 0 y 2. ¿Sí o qué? Sí. Pero pues, si quieres confirmarlo, pues lo puedes hacer así, claro. No hay ningún inconveniente. Gracias Dale, por con gusto. resolverme la duda. Dale. Entonces tendría aquí r a la 3 coseno a la 3 de teta, más r a la 3 seno a la 3 de teta, más, ya les mostré ahorita, y esto me da 4 menos r cuadrado. Ahora, a todo esto, ¿cierto? A todo esto que tengo aquí, lo multiplicaría por el jacobiano, que sería el r por un dr por un de teta. Y ya quedaría ahí parametrizado. Ya quedaría ahí parametrizado. Juan, yo lo puedo analizar de manera independiente, puedo separar las integrales. Sí, yo la verdad lo solucionaría así. Bueno, eh, para que nos alcance el tiempo, vamos a ver lo que sería la parte del... ¿Dónde está? Yo por acá lo tengo. El teorema, bueno, el teorema de Stokes y vamos a ver el teorema de divergencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder encontrar el teorema de Stokes, ¿cierto? El teorema de Stokes, miren lo que nos dice, que yo tengo un campo, ¿cierto? Tengo un campo rotacional, un campo rotacional, sí. Tengo un campo como tal que es f de x, y, z, ¿cierto? Un campo vectorial para el cual P, Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta del espacio tridimensional que contiene a la superficie. Si la curva se recorre en la dirección positiva, entonces, bueno, es decir, que la integral de línea como tal del campo multiplicado por esa región, ¿cierto? Que es un dr, va a ser igual, espérame un momento, va a ser igual a la integral doble, ¿sí? De la superficie del campo rotacional. Eso es sacar el rotacional del campo, hay que sacar la rotacional del campo, multiplicado por el vector normal por el diferencial de superficie.
Listo. Es básicamente hacer esa fórmula, técnicamente. No es más. Ahora, ¿qué pasa con la parte de divergencia de Gauss? La parte de divergencia de Gauss es mucho más fácil aún. Bueno, una cosa importante. Cuando ustedes les dicen comprueben el teorema de Stokes, significa que ustedes deben hacer la integral de línea o en su defecto, bueno, tienen que hacer la integral de línea y tienen que hacerlo también por Stokes, que sería el rotacional, ¿cierto? Eso supongo que ya la tienen clara. ¿Sí o qué? ¿O no la tenemos clara? Bueno, al igual que en la divergencia, por ejemplo, en la divergencia ¿de qué? En la divergencia de Gauss. La divergencia de Gauss, como ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el tablero, ¿cierto? Uy, espérenme un momento, ¿qué pasó aquí? En el tablero, ustedes ven que es una integral de superficie, ¿cierto? Como ya vimos anteriormente, las integrales de superficie, cómo se resuelven, pero se puede escribir simplemente sacando la integral triple, ¿cierto? La integral triple, ¿de quién? Del divergente del campo vectorial. Ahora les voy a mostrar cómo se saca lo del divergente del campo vectorial. Bueno, mírenlo, aquí está. La divergencia, estas pendejadas. La divergencia de un campo vectorial F es igual. Tengo P, Q y R, ¿cierto? Del campo. Y a P lo voy a derivar con respecto a X, a Q con respecto a y a R lo voy a derivar con respecto a Z. Una vez tenga eso, miren que yo voy a sumar las tres derivadas, ¿cierto? Y eso es lo que voy a indicar aquí, lo que está acá adentro, ¿cierto? Como es un diferencial de volumen, significa que tengo que tener tres diferenciales, ¿cierto? Ya sean X, Y, Z, ya sea por coordenadas esféricas o por coordenadas cilíndricas, por ejemplo, también podría ser, ¿sí? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a analizar un poco, eh, cómo se resuelve ese tipo de problemas, ¿cierto? Vamos a hacer primero ¿cómo se llama? El del rotacional, el del teorema de Stokes, ¿sí? Y me dice que considere la integral de superficie, ¿cierto? Donde f de x, y, bueno, x por y por z, solamente en dirección de k. Uy, esperen. Y la superficie es una porción del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado para z mayores o iguales a 0, orientado, bueno, hacia arriba. Entonces, lo primero que me dice es, evalúe eh, la integral de superficie mediante el método de la sección, bueno, Esto es, no emplee el teorema de Stokes. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Eh, Me dice, evalúe la integral de superficie encontrando una superficie más simple que esté orientada hacia arriba y que tenga la misma frontera del paraboloide y utilice el teorema de Stokes para verificar sus resultados en los incisos B. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a evaluar lo que sería eh, el g de x, ¿cierto? Miren que todo, cuando tenemos una integral de superficie, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que es el g de x, ¿cierto? El g de x, y, z.
de x, y, z. ¿Sí? De la misma forma que hicimos en el anterior, tenemos aquí x cuadrado más y cuadrado más z menos 1, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es encontrar ese vector normal. ¿Listo? Encontrar ese vector normal. Entonces, yo lo que voy a obtener acá es simplemente, voy a obtener, ¿dónde está? El gradiente, ¿cierto? Vamos a encontrar esto. El gradiente de esto. Y voy a decir que va a ser 2x en y más 2y en j más k. Listo. Si yo divido esto, miremos que es la misma cuestión que en el ejercicio anterior. Tenemos 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1, ¿cierto? Ahora, ¿el campo cuál va a ser? El campo va a ser simplemente el campo va a ser simplemente f de x, y, z multiplicado, bueno, en dirección k. Solamente tenemos eso. ¿Ve? Bien, bien. Hasta el momento bien. Ahora, hacemos lo siguiente. Tenemos el diferencial de superficie. Recordamos que nosotros podemos aplicar esa ecuación y vamos a tener, para volverlo diferencial de área, obtenemos simplemente 1 más el g de x, que sería 4x al cuadrado. Bueno, sí, 4x al cuadrado. Sería el g de x elevado al cuadrado más el g de y elevado al cuadrado. Entonces sería 4y al cuadrado. Listo. Multiplicado por el diferencial de área. Entonces, una cosa importante es también verificarlo a través del teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes, vamos a empezar desde el C. Listo. Vamos a empezar desde, ¿desde qué? Desde el C. Entonces, miren que la estructura es básicamente esta, ¿cierto? Ya encontré mi vector normal y ya encontré de superficie al diferencial de área. Ahora lo que me falta es encontrar el rotacional del campo. El rotacional del campo, ¿cómo se encuentra? Simplemente aplicando esto, esta matricita. Entonces, ¿cómo sería ese cuento ahí? Entonces, el rotacional de F es igual a esto, producto cruz, el campo igual, anoto aquí la estructura, y esto es J, esto es K, derivada parcial con respecto de la función con respecto a X, derivada parcial de lo que voy a derivar con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. ¿Qué pasa? Como solo tenemos un componente del campo que va en K, entonces aquí escribimos 0, 0 y X, Y y Z. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a empezar es a resolver esta vaina y tapando tapando el primero y tapando el segundo, voy a obtener que en Y sería XY, X, X, Y, Z multiplicado por el gradiente, la derivada parcial con respecto a Y, sería simplemente XZ. XZ estaría en Y, ¿cierto? Menos. Yo tapo esto y tapo lo de arriba y tendría
XYZ multiplicado por la derivada parcial con respecto a X sería YZ en J. Ahora, si yo lo tengo con respecto a acá, pues sería 0 por 0, bueno, 0 por la derivada de X es 0, 0 por la derivada parcial con respecto a Y es 0, entonces pues no coloco nada en K. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí o Pailander? Miren una cosa importante, de una vez yo puedo entrar cancelando estos dos, ¿cierto? Este de aquí con este de aquí. Yo puedo entrar cancelando los dos de una vez, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me dice la estructura? Juan, vos lo que tenés que hacer ahorita es hacer producto a punto entre ese campo rotacional que acabaste de encontrar, producto a punto con el vector normal que vos encontraste. Si yo ya sé que esto es igual a esto, yo ya no lo copio porque yo ya lo voy a omitir y voy a escribir directamente el diferencial de área. Listo, ya sé que se me van a cancelar. Entonces hago simplemente el producto punto entre este campo que acaba de encontrar rotacional y este que tengo acá. Listo. Entonces, sería la integral doble de, de la región como tal. 2x por xz sería 2x cuadrado multiplicado por z, ¿cierto? Menos 2y multiplicado por yz sería 2y cuadrado multiplicado por z. Sí. En K no tengo nada en el rotacional del campo, o sea, es decir, es 0. Entonces, 0 por cualquier valor, pues va a ser 0. Por consiguiente, no lo anoto en este caso. Y esto lo pongo aquí, lo multiplico por un diferencial de área. ¿Sí? La misma cuestión. Entonces, miren, muchachos, una cosa importante. El valor de z lo tengo. Sí, ya me están diciendo de entrada que z es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces, de igual forma, ¿qué hago acá? Digo, la integral doble, ¿cierto? De esta región, que me va a multiplicar, bueno, de 2x cuadrado, saco factor común z, lo puedo sacar de esa expresión, menos 2y cuadrado, que va a multiplicar a z, pero z es ¿quién? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo. ¿Multiplicado por quién? Por un diferencial de área. Listo. Hasta aquí, normal, ¿sí o qué? ¿O están perdidos o cómo vamos, muchachos? Juan, ¿me repites por qué es x cuadrado por z menos 2y cuadrado? Te repito, ¿por qué qué? 2x cuadrado, pues esa integral. ¿Por qué esto? Sí, Ah, bueno. Porque mira que como nos dice la estructura, ¿cierto? Nos dice que la integral doble del rotacional de ese campo, ¿cierto? Que fue lo que nosotros encontramos aquí, que es esto, ¿cierto? Aquí agreguémosle entonces 0K.
producto punto con el vector normal, ¿cierto? Vector normal fue el vector que acabamos de encontrar acá. Si entonces producto punto entre estos dos, lo que va a hacer es xz multiplicado por 2x es 2x cuadrado z, que sería este primero, ¿cierto? Esto es lo que va dentro de la integral doble. Menos, ¿cierto? YZ multiplicado por 2y sería 2y cuadrado z, que sería lo que está acá adentro. Más k multiplicado por 0 es 0. Entonces no va nada de k aquí en esta expresión. ¿Qué fue lo que yo hice y por qué eliminé esta parte de acá abajo? Porque como en el anterior ejercicio, nos dimos cuenta que cuando yo utilizo, o bueno, cuando voy a realizar integrales de superficie, en la conversión de superficie a una área, miren que esta parte de aquí, este radical, va a ser el mismo denominador a la magnitud de ese gradiente. Entonces yo, de la gradiente del vector, ¿cierto? Eso es el vector normal, eso es n. Entonces yo puedo cancelar directamente estos dos y escribir el diferencial de área de manera directa. ¿Sí? Por eso quedó esta expresión así. Mira que yo no escribí la el ds que dice aquí, sino que dije de una vez un diferencial de área. Sí, Sí, gracias. dale, listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Bueno, voy a empezar ahorita a simplificar un poco esa integral para resolverla. Y voy a decir que esto sería la integral doble de R. Bueno, esto quedaría 2x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿cierto? Que sería esto aquí por esto, menos 4, menos 2x a la 4, sí, 2x a la 4 más 2, mm, 2y al cuadrado, x cuadrado, después sigue esto por esto, sería menos 2x cuadrado, y cuadrado, más 2y a la 4 multiplicado por el diferencial de área. Miren que esto es lo mismo que esto, solamente que con signos contrarios. Saco la integral doble de la región. ¿De quién? De 2x al cuadrado menos 2y cuadrado, ¿cierto? Más 2y a la 4 menos 2x a la 4. Y bueno, ya tendría ahí bueno, del diferencial de área, ¿cierto? De nuevo, esto lo podríamos convertir a polares y resolver la ecuación como tal. Eso obviamente sería un chorrero, la verdad, sinceramente. Pero yo aquí ya lo había hecho previamente y esto les va a quedar, muchachos, de la siguiente manera. O sea, lo último que les va a quedar aquí, entonces sería esto. Por polares, voy a obtener un sexto de la integral de 0 a 2pi de coseno
de 2 teta por el diferencial de teta. Entonces, de entrada, ¿cuál es la integral del coseno? ¿Y de dónde a dónde se supone que va R? R, Sí, de 0 a 1. ya. Ujú. Sí lo pillaste. O sea, haciendo lo mismo que tú dijiste, ¿qué sería esto? Mira, sería esto. eh, X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Igual a 1 menos Z, ¿cierto? Sí. Ay, sí. Si yo digo que Z es igual a 0, el radio es 1, ¿no? Me queda el radio 1. Ujú, Y si digo que es igual a 1, me queda 0. 0. Entonces va de 0 a 1. ¿Listo? Sí. Entonces, como tú estás viendo un área, estás viendo básicamente una circunferencia. Entonces, viéndolo desde este punto, ¿cierto? Viéndolo desde este punto, tú lo que ves es una circunferencia. Entonces, por esa misma razón va de 0 a 2pi y el radio como tal lo mirarías de 0 a 1. ¿Listo? Ya el valor de z como tal, pues, si z es igual a 0, significa que estás viendo esta parte de acá. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, Listo. gracias. Entonces, ¿cuál es la integral del coseno? El seno, Mm. Seno de 2pi 0, y seno de 0. 0. Entonces esto es 0. Eso es un chorrero, pues, muchachos. Yo lo hice y me dio rabia, la verdad, porque yo sí hice todo el chorrero. O sea, hacer como esa cosa tan larga, pues, para que le dé a uno 0. Complicado el asunto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eh, verificando este teorema de Stokes, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando te dicen a ti, evalúe la integral de superficie y te dicen, no emplee el teorema de Stokes, este método de la sección 15.6 es el método integral de línea. Entonces, como ya se pudo observar, ¿cierto? Este básicamente es el método integral de línea. Y el método integral de línea yo lo puedo expresar a través también el método de Stokes. Es igual, miren, de una superficie cerrada, también lo puedo reescribir como el teorema de Stokes. Entonces, si yo me pongo a verificar a través de la integral de línea, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es sacar la integral de línea, ¿sí? De esta curva, de f multiplicado por un dr. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ¿cuál va a ser mi parámetro? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren una cosa importante. Es lo mismo que ustedes tener esto, vean. X, Y y Z, ¿cierto? ¿De quién? De un dz. Miren que eso es el campo y tengo el diferencial de una curva. La curva es que con respecto a Z. Pero resulta pasa y acontece que mi parámetro en este caso es Z, ¿sí? Entonces, como mi parámetro es Z y yo a través de Stokes lo verifiqué y dije, parce, yo voy a tomar simplemente y lo voy a ver en planta, ¿sí? Voy a verlo en planta
más no me voy a poner a analizar la parte de, voy a analizar la superficie o esa área que está en planta, que es una circunferencia como tal. Si yo analizo eso, significa que mi parámetro vendría siendo z. Y si mi parámetro vendría siendo z, entonces, ¿cuál sería el valor de z en esta integral de línea? Es cero. Es decir, x, y z sería igual a cero. El diferencial de z sería, bueno, igual ya cero, pues por cualquier valor, ¿cierto? Es cero. Entonces ya con esto sería cero. Pero si yo me pondría a inclusive a encontrar, por ejemplo, ese valor de el diferencial de z, tendría que sacar la derivada de esta función, etc, 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 etc. Y bueno, tendrían que empezar a colocar otros parámetros, ¿cierto? Pero miren que solamente tengo esto, el diferencial de z, y el mismo campo te está diciendo a vos, hey, es en dirección k, o sea, en dirección z, donde tienes que tú evaluar la integral de curva, no en dirección de x ni en de y. ¿Listo? Entonces, por esa razón, comprobado, haciéndolo por medio de la integral de línea, te va a dar a ti que z es igual a cero. Bueno, perdón, que el campo es igual a cero. ¿Listo? A ver. Bueno, esto que... Este caso, este casillo. Bueno, denme un segundo que yo quiero mostrarles una cosa que me pareció bacana, que yo quiero que la veamos, ¿cierto? Y es divergente del... Uy, ¿qué pasó ahí? Divergente. El divergente del campo aquí sería 4xyz, 4xyz. Mm, Bueno, a ver, sería 2xy. No, sería solamente y cuadrado. Es que yo quiero mostrarles uno a ustedes en donde y cuadrado, esto aquí sería x cuadrado y en z, bueno, sería cero. De la región acotada. mm, Bueno, vamos a hacer este. Vamos a hacer este, muchachos. Sí, vamos a hacer este. Hagamos este que quiero mostrarles. Bueno, me dicen, tienes un campo, ¿cierto? Eh, de la región acotada por el cono y los planos z igual a 2 y z igual a 4. Este problema se resuelve a través de la divergencia de Gauss, ¿sí? Divergencia de Gauss. ¿Qué te dice la divergencia de Gauss? La divergencia de Gauss te dice que si tú tienes un campo, ¿cierto? Lo puedes escribir de dos maneras. La primera es a través de una integral de superficie, que ya vimos cómo sacar la integral de superficie, y aplicar el teorema de Gauss que dice básicamente que la integral triple de la divergencia del campo, ¿cierto? Multiplicado por un diferencial de volumen. Claro, estoy hablando de integrales triples, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer acá, miren que todo
todo tiene una estructura. Entonces, la idea es buscar esa estructura, ¿sí? Buscar como los parámetros que nos lleven a encontrar esas estructuras. ¿Listo? Entonces, yo tengo, primero que todo, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es encontrar la divergencia de este campo, ¿cierto? La divergencia de este campo, como ya lo vimos aquí arriba, ¿cierto? Es simplemente derivar a P en función de X, a Q en función de Y a R en función de Z. Todas estas, sumarlas y ya tengo el divergente del campo. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí, esto es P, esto es Q y esto es Z y esto es R, ¿cierto? Entonces, a P lo derivo con respecto a quién, con respecto a X, a Q con respecto a Y a Z y a R con respecto a Z. Entonces, a P con respecto a X, pues sería Y cuadrado, ¿cierto? En Y, perdón, en Y no, Y cuadrado solamente. Ahí me está diciendo que era la sumatoria, ¿cierto? A Q con respecto a quién, con respecto a Y sería más X cuadrado y a R con respecto a Z. Como no tengo ninguna variable Z ahí, entonces coloco simplemente 0, o bueno, un más 0, o no lo escribo pues directamente. Una vez tenemos el campo, ¿cierto? La divergencia de ese campo, podemos entrar a plantear lo que sería ya la integral triple, ¿cierto? Que sería que y cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Miren, simplemente colocar la divergencia de ese campo multiplicado por un diferencial de volumen. Hasta ahí, normal. Ya apliqué, literal, eso es divergencia de Gauss. No es más. Divergencia de Gauss es simplemente ustedes sacar el ¿qué? Es sacar la divergencia pues de ese campo como tal, introducirla ahí y ya ustedes darle los parámetros o ya ustedes miran cómo es que está variando como tal la región en la gráfica. En este caso, para mí lo más conveniente fue hacerlo a través de coordenadas esféricas, ¿sí? Muchas veces nosotros necesitamos coordenadas esféricas para poder, espérenme un momento, para poder resolver este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que si ustedes observan, nosotros tenemos en la mitad de esas dos regiones, lo que tenemos es básicamente dos circunferencias, una grande y una chiquita. Entonces, en coordenadas esféricas, nosotros ya sabemos de que X como tal es igual a, bueno, aquí tenemos una variable ρ, ¿cierto? Tenemos una variable phi y tenemos una variable teta, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cómo sería en X? ¿Cómo sería en X? ¿Verdad? ¿Cómo son las coordenadas esféricas? Rho, seno, phi, coseno, teta. Rho, Seno, seno, phi, phi, coseno, teta. coseno, teta. En Y es rho, seno, phi, Seno, phi, seno, teta. seno, teta. Y en Z es igual a Rho, coseno rho, de phi. es coseno de phi. Listo. ¿Cómo es el jacobiano? Rho cuadrado o rho. Solamente rho cuadrado.
Rho cuadrado seno phi. El jacobiano, rho cuadrado, seno phi. Listo. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo a z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué tengo en la parte interior? Tengo a y cuadrado más x cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto es y cuadrado más x cuadrado en términos de coordenadas esféricas? Eso es nada más y nada menos que rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Más eh, eh, rho cuadrado, seno cuadrado de phi por seno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener yo aquí? Tengo factor común, rho cuadrado y seno cuadrado de phi. Tengo coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Recordamos que esto es 1. 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a poner en mi integral triple? En mi integral triple voy a poner rho cuadrado, seno cuadrado de phi, multiplicado por lo que sería el jacobiano, ¿cierto? Rho cuadrado, seno de phi. Listo. Ya convertí todo lo de adentro a coordenadas cilíndricas. Listo. Entonces, por lo general uno siempre hace de rho. De rho vendría siendo como una especie de radio. De rho, de phi, de teta, ¿cierto? Como ya sabemos que eso es unas circunferencias, ¿cierto? Entonces va a ir de 0 a 2pi. ¿Sí o qué? ¿Cierto? ¿Sí o qué, Sí, muchachos? Listo. sí. Entonces, ¿cómo sacarían ustedes el de phi? Ese es su proceso sabroso. Ah, no. El Mejor dicho, coseno. de entrada, ¿cómo sacarían ustedes a rho? Rho. A rho, sí. ¿Cómo sacarían a rho? O sea, dejemos ahorita a phi, ahí aparte. ¿Cómo sacarían a rho? Ah, no sé. Mira, si ustedes tienen esto, que z es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y ustedes saben que ese x cuadrado más y cuadrado es ¿cuánto? Rho cuadrado por seno Seno cuadrado cuadrado. de phi, ¿cierto? Ujú. Entonces, si todo eso está dentro de la raíz y sabemos que todo esto está dentro de un exponente, está al cuadrado, pues yo lo puedo sacar de la raíz, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre el seno de esto? ¿Cuánto es 1 sobre Seno seno? de
Pero se no hay que, ¿cuál sería el 1 seno ángulo? de phi. O sea, no importa, cualquier ángulo. 1 sobre el seno de cualquier ángulo, ¿cuánto es? Es secante, ¿no? Secante. Entonces tenemos z por la secante de phi es igual a rho. Te están diciendo, z va entre 2 y va entre 4, ¿cierto? O sea que Sí, rho iría entre 2 secante de phi y 4 secante de phi. Ya tenemos aquí 2 secante de phi y 4 secante de phi. Por lo general, ustedes siempre les dicen deje demostrado. Demuestre la ecuación. No resuelva la integral. Si no, es mucho más breve, pues. Ahora, ¿cómo encuentran phi? Mira, si z es igual a rho coseno de phi, ¿cierto? Y ya sabemos de que rho coseno de phi es igual a ¿cuánto? A rho seno de phi, ¿cierto? ¿Cierto? sí, Listo. Yo puedo cancelar esto, y seno sobre coseno es tangente. Tangente inversa de 1, ¿cuánto es? un cuarto de pi. Pi cuartos, exactamente. O sea que la tangente inversa de 1, Yo no sé, yo siempre he tenido inconvenientes con ese ángulo. ¿por qué? No sé, puedo decir que no sé Con cómo el ángulo de, sacarlo. el ángulo de phi. O sea, Sí, tú dices, fin. listo, phi. Mira, siempre, siempre, siempre. O sea, hazme caso cuando yo te digo siempre. Sí, Siempre te va a aparecer a ti lo siguiente. Mm, te van a dar a ti una ecuación, ¿cierto? sí, Siempre, en este caso, te van a dar a ti una ecuación que está en función de z, ¿cierto? cierto. Listo. Ahora, tú resolviendo esa ecuación, tú sabes que básicamente z va a tener un valor transformándolo en coordenadas esféricas, ¿cierto? Listo. Ahora, si tú lo transformas en coordenadas esféricas, tú vas a obtener que z va a ser igual, por ejemplo, en este caso, que nosotros lo hicimos, va a ser igual a rho seno de phi. Seno de pi. Listo. Por coordenadas esféricas, tú tienes que z es igual a rho coseno de phi, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú ya tienes los dos valores de z, lo único que tú haces es igualar estas dos ecuaciones. Juan, que a veces, entonces siempre va a ser pi cuartos. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque la ecuación o esta ecuación que te están dando a ti puede ser una expresión distinta. Dependiendo de la ecuación que me dé o del valor de z que yo tengo, así mismo va a ser el ángulo de pi. Eso, así mismo lo puedes determinar. Ya. Ay, gracias. Creo que ya Bueno, sé cómo. listo. O sea, Sí. simplemente encuentras el valor de z, o sea, te va a dar z igual a un valor aquí en coordenadas esféricas cualquiera, ¿cierto? Y lo igual a lo que equivale la En componente de esféricas. z en esférica.
Exactamente. Y ya despejas phi y te dio. Gracias. En todos los problemas pasa lo mismo. En todos los problemas te va a pasar lo mismo. Literal. Nunca me habían dicho eso. ¿Qué? Pues, ¿cómo hallar phi? ¿Dónde está aquí? Espérate, yo veo una cosa. Parcial 3. Ah, bueno, esto te da pi cuartos también, sí. Pero es porque aquí tuvieron que haberte dado, mira que es igual por acá. Yo creo que también dicen esféricas, ¿no? Eh, determinar el sólido. Pi va entre 0 y pi cuartos. Parcial 3. Ve, no tengo aquí. O a ver aquí, en unos que yo tengo resueltos. Sí, sí puede que me dé el ángulo distinto, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes una esfera, pues casi siempre te va a dar el ángulo distinto, ¿cierto? Pues obviamente al cero, al pi cuartos. Listo, mira, por ejemplo, aquí tú tienes mira, por ejemplo, aquí el ángulo phi está entre 0 y pi, ¿sí? Y eso pasa cuando tú tienes una esfera como tal completa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, mira, dice, determine el momento de inercia, bueno, el eje de sólido acotado entre las esferas, esta y esta esfera, ¿cierto? Entonces, lo que yo te dije ahorita, mira que x más y cuadrado es igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi, ¿cierto? Eso lo podemos utilizar, obviamente. Entonces, rho va a ser igual a A o rho va a ser igual a B, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya podemos decir que está entre A y B, ¿sí? ¿Qué pasa con ese ángulo phi? Ese ángulo phi está rotando, en este caso, ustedes saben que rota de esta manera, ¿cierto? Espérate. Rota de esta manera, ¿cierto? Mientras que el teta rota de esta manera, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Están viendo el libro, muchachos? Sí. Eso, mira que el teta rota de esta manera, ¿cierto? Por esta razón es que el teta es de 0 a 2pi. Pero como yo estoy analizando toda la esfera, el phi va a rotar es de esta forma. El phi te va a rotar es de esta forma. Va a rotar así. Entonces, ¿cuál es el ángulo máximo de este Sí. ángulo? Pi, exactamente, 180. Entonces, como yo estoy analizando toda la esfera, por esa misma razón es que va de 0 a pi. ¿Sí? Sí. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes dos ecuaciones en las cuales te generan una intersección, por ejemplo, yo tengo acá, digamos, que me genera aquí y aquí, y yo solamente voy a analizar como esta porción, pues, de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya tienes una definición de lo que es z en coordenadas esféricas, ¿cierto? Pero además tienes una función que te está limitando el recorrido de ese ángulo, ¿cierto? Sí. Entonces tú lo que haces es encontrar el intercepto o dónde se intercepta ese ángulo con el plano que te está
generando esa restricción. Entonces, por esa misma razón, es de que lo que yo hago es básicamente, ¿dónde está? Es de la esfera completa, yo sé que z es igual a rho coseno de phi, pero existe un plano que me está interviniendo en el desplazamiento del ángulo phi. Por esa razón es que yo necesito ver esa ecuación de ese cono como tal. ¿Sí me explico? Entonces yo ya sé que lo que me está interrumpiendo ese desplazamiento es un cono, pues utilizo la ecuación del cono y utilizo la ecuación de la esfera, de la coordenada esférica, para poder encontrar dónde se interceptan y encontrar la posición de phi. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, nada, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado lo que hicimos el día de hoy. ¿Nos puede subir este taller al chat, por Sí, favor? claro. Siempre dicen que mandan las grabaciones y a mí nunca me ha llegado la grabación de los talleres que han hecho. Están resueltos, pues se los envío porque pues ahí está resuelto este, está resuelto este, está resuelto este. Y explico estos dos de aquí arriba. Entonces, pues para que los vean cómo es que tienen que hacer. Este creo que es, ¿dónde está? No sé si es este. ¿Cuál? Bueno, uno de estos dos está demostrado por el teorema. Ah, es este. Verifique el teorema de Stokes. Está hecho por Stokes y está hecho por integral de línea. Entonces, para que lo ¿Cómo sale verifiquen más también. sencillo? ¿Cómo? ¿Cómo sale más sencillo por esto? Pero tienes que hacerlo por los dos. Cuando a ti te dicen verifique, tiene que hacerlo por los dos. Ah, Míralo, por acá está, lo dicen. Cuando te dicen verifique una cosa, es que usted tiene que hacerlo por esos dos. Véalo, aquí está. Por el rotacional, por el teorema de Stokes o por la parte integral de línea, que es parametrizando cada curva. Ahí y está. haciendo la integral de cada curva y sumándolas. Exactamente. Míralo aquí. Entendido. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, nada. Espero que tengan una excelente semana. Un abrazo grande para todos, que me les vaya muy bien. Ah, Nos vemos. igualmente. Chao. Chao.